Hablemos ahora de las amígdalas y las adenoides. Recordemos que estos están en primera línea para defendernos de todos esos virus y bacterias. Y por eso es que de alguna manera también se inflaman para defendernos. Hoy vamos a hablar con la experta sobre este tema, la doctora Adriana Vega. Ella es otorrinolaringóloga. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer de parte de la comunidad Salud 360 y de parte mía. El placer es nuestro. Doctora, cuéntenos un poquito. Amígdalas y adenoides, ¿se pueden inflamar al mismo tiempo? Claro que sí, en cualquier proceso infeccioso podemos tener inflamación tanto de las amígdalas, que estarían, digamos, aquí. Cuando abrimos la boca, tenemos la lengua, las amígdalas estarían en los lados, y las adenoides es justamente todo este tejido que tenemos en la parte de atrás de la nariz. Pero en cualquier cuadro infeccioso o bacteriano puede inflamarse ambas. Ahora, ¿por qué se inflaman específicamente? Usualmente por procesos infecciosos, por virus, bacterias, hongos y demás. Pero también puede ser por cuadros de rinitis, cuadros inflamatorios, cuadros inflamatorios de cualquier tipo, inclusive puede ser por reflujo, puede ser porque está el medio ambiente un poco frío y hay poco de alergia, etcétera. Hay diferentes, digamos, razones por las cuales puede inflamarse. Doctora, ¿ya que se debe, digamos, de que hay personas, ¿verdad?, que la inflamación es reiterativa, ¿verdad? Sí. Y que se quejan de que a cada rato se le inflaman. Llega un momento que de tanto proceso inflamatorio o infeccioso que hay ahí, por decirlo así, la función que tienen estas mismas estructuras va perdiendo, digamos, fuerza. Esta inflamación crónica hace que ya no sea un tejido muy eficiente en lo que normalmente hace, que es proteger más bien o producir, digamos, cierta inmunidad o cierta protección celular. Entonces llega un momento que ya no es un tejido, digamos, viable o un tejido que más bien nos ayude, por el contrario. No tiene las óptimas condiciones, no, ya perdió sus condiciones a su nivel 100. Exactamente. Ahora, hay mucha gente que respira por la boca, por ABC motivos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué se le inflamaría, digamos, esta zona? Bueno, en niños y en particular igual también adultos, hay diferentes zonas donde se puede obstruir por donde respiramos y por lo cual terminamos, digamos, teniendo que abrir la boca para respirar. Una es, obviamente, el tabique, si tenemos en la parte central de nuestra nariz alguna desviación, eventualmente los cornetes también, que son unas famosas bolitas que tenemos en la parte, que tenemos igual 3 cornetes, la parte anterior que puede inflamarse, y en los niños en particular porque los adultos no tienen adenoides. El tejido adenoideo es un tejido que llega a involucionarse, que llega a desaparecer. Entonces, en los niños tenemos esa otra tercera causa muy común, que es el tejido adenoideo, que es todo esto que está aquí. Normalmente, si el tejido adenoideo es pequeño, digamos como en este caso, grande, tenemos prácticamente de aquí a aquí para respirar. Por el contrario, si tuviéramos un tejido adenoideo cortito o pequeño, tendríamos de aquí a aquí para respirar, dándonos un espacio mucho mayor por donde el aire pasaría a írsenos hasta los pulmones. Ahora, doctora, el mal aliento, por ejemplo, y un fuerte dolor de oído podría estar avisándonos de que algo está pasando con nuestras adenoides, que puedo tener una inflamación. Totalmente. Obviamente, el mal aliento puede venir simplemente por secreción, moco, la misma inflamación o infección que tenemos. Y este tejido que está aquí bloquea la ventilación o el drenaje del oído y puede asociarse eventualmente inclusive a una infección de oído. Además, obviamente, comparten también sensibilidad. ¿A qué me refiero con eso? Que el nervio que lleva la sensibilidad al oído también la puede llevar las adenoides o las amígdalas. Y entonces podemos tener a veces infecciones en esas zonas que se dirijan al oído teniendo un oído inclusive totalmente sano. Ahora, ¿la ronquera se puede relacionar también con las amígdalas o no? También, por supuesto, todo suma. Parte del aire pasa por la nariz, pero también cuando la nariz está bloqueada, llegamos a hacerlo por la boca. Claro. El asunto con la boca es que si tenemos igual las amígdalas, aquí tenemos la de un lado y aquí del otro lado, por ejemplo, podríamos decir que nuestra campanita, nuestra úvula, que estaría en el centro, aquí tenemos unas amígdalas y aquí tendríamos la otra. También, dependiendo del tamaño que tengan, yo nuevamente tengo un espacio mucho más reducido, o si tengo, las amígdalas más grandes aquí, el espacio, por supuesto, por donde el cual respiro, pasa el aire, es más estrecho y eso hace que ronque. Ahora, doctora, ¿cuál es el criterio actual? Es decir, para decir, bueno, vamos a quitar amígdalas, vamos a operar, ¿eso se acostumbra hoy por hoy? Porque antes, recuerdo que a todos nos operaban y nos quitaban las amígdalas. No, todavía sigue siendo una de las indicaciones más frecuentes de cirugía que hacemos inclusive en niños. Antes la causa era más infecciosa, hoy en día la causa principalmente es por apnea del sueño, trastornos respiratorios del sueño. Y eso porque hemos visto que todos esos trastornos respiratorios del sueño llevan a muchas complicaciones y muchos, digamos, efectos secundarios, más que todo en niños y en adultos, tanto desde problemas cardíacos, pulmonares,
como problemas igual en el sueño, en el descanso, en el rendimiento escolar, entre muchas otras cosas. Ahora, antes de tomar la decisión, digamos, de una cirugía, ¿cuánto tiempo se puede tratar un amígdalas adenoides, digamos, antes de tomar una decisión? Normalmente siempre el tratamiento es médico, obviamente dependiendo de la causa. Las adenoides pueden responder muy bien al tratamiento médico, las amígdalas o el tamaño de las amígdalas no necesariamente. Entonces, usualmente tratamos 3 a 6 veces máximo, obviamente dependiendo de qué tan severos sean los síntomas que tenga esa persona. Si la persona tiene síntomas muy severos, definitivamente no podemos esperarnos tanto. Claro. Pero si es una persona que los síntomas no son muy severos, el niño está respondiendo al medicamento, podemos darle de 3 a 6 meses de presión. Ahora, después de tomar, digamos, después de decidir la cirugía, uno se recupera perfectamente, o sea, vive perfectamente sin necesidad de las amígdalas. Sí, a ver, hay muchos estudios que ya demuestran que aunque produce inmunidad celular, que es más que todo las inmunoglobulinas, se han hecho estudios antes y después de estos procedimientos y se ha visto que no afecta en lo más mínimo las defensas, que eso antes era uno de los mitos por los cuales muchas veces se difería o se decidían operar. Y hoy en día se ha demostrado que, si bien es cierto, es importante tenerlas, eventualmente no hay ningún impacto desde el punto de vista inmunológico en el niño después de operarse. Bien. Ahora, generalmente aquí hay que anotar, generalmente hablamos de niños cuando nos referimos a operaciones de amígdalas, pero vea porque hay una consulta de un televidente, una mamá preocupada porque dice que tiene un chico de 20 años que por lo menos 3 veces mínimo al año hace un cuadro tremendo de infección de amígdalas. Entonces, se pregunta, ¿será que mejor es quitarlas? En esos casos sí, porque como te mencionaba inicialmente, ya llega un momento en que las amígdalas ya no son funcionales y más bien al contrario terminan dando puerta o problemas, digamos, reincidentes. Y en esos casos inclusive hay pacientes que llegan a tener abscesos. ¿Qué significa eso? Una colección de pus, inclusive en una de las amígdalas, que puede ser inclusive hasta peligroso. Y también pueden llevar a problemas de mal aliento, de pelotitas blancas constantemente que están haciendo y que están botando, sensación de estorbo. Llega un momento que en ese caso, aunque tenga 20 años, igual es recomendable plantearse o valorar la cirugía. Ahora, ¿cuál es el promedio, digamos, de los chicos que padecen más de amígdalas y de la edad, digamos, de que la recomendación es de operación? Como te decía yo, hay las dos indicaciones, una por infección y otra por apnea del sueño. Realmente la apnea del sueño es a cualquier edad. Después de los 2 años, se trata de que sea después de los 2 años, pero inclusive hemos operado o hay a veces indicaciones para operar niñitos antes de esta edad. Pero en general va a ser más que por edad un tema de qué tanta obstrucción tiene el paciente y qué tantos síntomas tiene. Y en cuanto a la infección, a veces igual, dependiendo de la edad, uno más bien puede dar chance a los 6, 7 años cuando ya ha pasado el proceso de mayor incidencia por contacto con otros niños enfermos, por la escuela, por un montón de cosas, que puede ser que sea un pico de infecciones que vaya a ir mermando, desapareciendo con el tiempo. Doctora, doña Marlene tiene una consulta también y dice que ya después de comer generalmente le da un dolor como aquí en la parte izquierda, como abajito. Y ella se pregunta que si esto de alguna manera tiene relación con las amígdalas y sobre todo con el tiempo de comer. Sí, podría ser más que todo igual, algún grado de reflujo, no sé si ella duerme de ese lado de la cama o puede ser meramente que ella también en algún momento con algún alimento se lastimó o una amígdala que tenga también criptas o ya más inflamado, más afectada una que otra. Entonces, en ese sentido es que, digamos, podría tener alguna relación con la amígdala. Ahora, en el caso de nosotros los adultos, ¿se puede presentar después de toda la vida de tener unas amígdalas sanas que nos empiecen a molestar o eso no es lo común? No es lo común, es más frecuente tener un historial de eso. Lo que podría ser común en un adulto es que nunca haya tenido infecciones y empiece a tener esto que te decía yo, que es el famoso faringoamigdalitis gaseosa o estas bolitas blancas que pueden dar problemas a halitosis, a mal aliento y que llegue a tener problemas en un adulto que nunca padeció de infecciones previamente. Y eso usualmente son porque son amígdalas que tienen huequitos, que tienen cavernas y ahí se alberga comida y las mismas bacterias que sobreviven en nuestra cavidad oral. Lleva todo un contexto que lleva esas bolitas blancas, que no es pus, sino es casi humo. Doctora, muchos de los padres de familia nos están preguntando a través de las redes, ¿verdad? De cuando tienen niños pequeños, ¿cómo diferenciar o qué signos de alerta da que tengamos problemas de adenoides, que nuestros chicos tengan problemas de adenoides o de amígdalas? ¿Cuáles serían esos signos de alerta? Por supuesto, es por la localización. Sabemos que las adenoides están en la parte de atrás de la nariz, entonces van a ser niños que respiran con la boca abierta, niñas que pasan con mucho, constante moco y secreción por su nariz. Exactamente, porque también podemos tener lo que llamamos adenoiditis, que es inflamación de las adenoides y esto va a ser caracterizado por constante moco, salida por la nariz. Y por otro lado, las amígdalas va a ser un tema de, igualmente, niños que les cuesta bajar la comidita cuando comen,
igualmente ronquidos, obstrucción nasal, igual puede ser también la respiración con la boca abierta, todas esas cosas. Las amígdalas son fáciles de ver porque uno con solo abrirle la boca al niño... Ay, ahí le ve la infeccioncilla, ¿verdad, exacto, doctora? o el tamaño también, que bueno, podemos sí. ver dos bolitas grandes a los lados. Cierto. Las adenoides solo las podemos ver o con una camarita a través de la nariz, que vamos justamente Ajá. por esta forma y nos asomamos a ver qué tanto espacio está aquí, qué tan inflamado está este tejido, y las amígdalas, por otro lado, con una paletita podemos verlas fácilmente. Ahora hay padres que se están preguntando, y sobre todo en un país donde tenemos un mercado alérgico tan alto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, digamos, diferenciar que sean problemas alérgicos, esa rinitis, esos Sí. moquillos, tarará, Ajá. y que no sean, o que sí sean las adenoides, por ejemplo? La alergia tiene 3 de 4 síntomas específicos: la picazón, la rinorrea, la ¿Qué es la obstrucción. digámoslo todo en práctica. Perdón, ¿Rinorrea disculpen. cuál Sí. es? Es la salida de secreción hialina, constante Ok. salida de secreción hialina, o sea, de mocos que nos están Ajá. chorreando, un niño que está chorreando constantemente mocos, que le pica la nariz, que estornuda y que tiene trancazón. Esos son los 4 síntomas característicos de la rinitis, Ok. que van y vienen. Que eso es alergia. Esa es la alergia. Ok. A ver, las dos cosas se pueden asociar. Una rinitis me puede llevar a que las adenoides se inflamen y que estén grandes. bueno, Entonces, también. digamos, podemos tener ambas cosas. Y por eso mismo es que siempre el tratamiento médico es ideal. En un principio, tratamos la alergia para quitar ese factor y ahí ver, bueno, siguen síntomas de obstrucción, siguen síntomas de que pueda tener bloqueada la parte de atrás de la nariz. En ese contexto, la placa o la camarita que les mencionaba es la forma ideal de ir a hacer un diagnóstico si ese tejido está grande o no y si ocupamos hacer algo más al respecto. Ah, ok. Ahora, doctora, igual que en las amígdalas, las adenoides también se operan. ¿Se quitan completamente? Se quitan completamente. Las adenoides, sin embargo, si ustedes ven, están pegaditas como en el hueso en la parte de atrás. Sí. Entonces, las adenoides, realmente yo siempre hago la analogía que es como podar un arbusto, podar un brócoli, porque al final de cuentas uno lo corta, pero queda la raíz. A diferencia de las amígdalas, uno las quita normalmente todas de su bolsita y desaparecen por completo. Por eso es que en niños, cuando los operamos antes de los 2 años, puede haber una mayor incidencia de que ese tejido, las Le adenoides, vuelva a vuelva a crecer. crecer. Normalmente las técnicas que usamos hoy en día es muy difícil, y si tenemos bien controlada la alergia, que como te decía, es una de las causas por las cuales puede crecer el tejido adenoideo, eso no suele suceder. Ahora, estas dos situaciones, adenoides y amígdalas, que nos molesten, que nos perturben, ¿esto puede ser genético? ¿Nos pueden heredar este tema o básicamente es todo lo que está alrededor nuestro? Es algo muy multifactorial y al final de cuentas lo que podemos más heredar que el problema en sí es la alergia o factores que nos predispongan a que este Ok. tejido crezca. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto, un placer. Panorama clarísimo, a cuidarnos. Sí. Y si no, pueden quitarse sin problema alguno. Sin problema alguno. Un Doctora, placer. que pase un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias. Ítalo, pancito y bien rico.